Sirvió sin hablar, limpió sin descansar y los observó comer con el estómago vacío. Pero cuando un ranchero sin hijos le preguntó, ¿por qué ella también no come?, todo cambió. El plato aún estaba caliente cuando se dio cuenta. Una gallina asada, papas con abundante salsa, 2 rebanadas de pan de maíz cortadas uniformemente sobre la mesa. Pero solo había 4 platos y 5 personas. La niña, la más pequeña, estaba sentada junto a la estufa con las manos cruzadas sobre el regazo, el vestido demasiado corto a los tobillos y el cabello recogido en un moño desordenado. No tocó nada. No levantó la cabeza. Simplemente permaneció quieta, como alguien acostumbrado a ser ignorado. O castigado por hablar. John Fletcher no dijo nada al principio. Observó la habitación. Paredes lisas, ventanas agrietadas y el silencio característico de quienes habían aprendido a ocultar la crueldad tras las buenas maneras. El padre, Harold Trask, masticaba ruidosamente, hablando de la lluvia y la plaga del maíz. La madre, Esther, les pasó la mantequilla a sus 2 hijos, ambos sanos, ruidosos y con un apetito voraz. Pero la niña no se movió. No podía tener más de 8 años. Y ella se moría de hambre. No solo de comida. Eso estaba claro. Sus hombros se inclinaban hacia adelante de una forma que denotaba que llevaba cargas que no eran para niños. Tenía los brazos flacos, los nudillos rojos de tanto restregarse. Pero había otro tipo de hambre en ella, silenciosa, con los ojos hundidos, la que provenía de no ser vista, de no ser amada. John dejó el tenedor. Lentamente. ¿Por qué ella también no come?, preguntó en voz baja y tranquila. La mesa se quedó quieta. Harold parpadeó. La mano de Esther se detuvo a punto de alcanzar la sal. Ah, ya comió, dijo Esther rápidamente, demasiado rápido. Se comió su plato antes de que nos sentáramos. La niña ni se inmutó, ni asintió, ni siquiera parpadeó. John se recostó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada no se apartó de la chica. ¿Es cierto, cariño?, le preguntó directamente. Todavía nada. Pero sus ojos se levantaron, solo una vez, y se encontraron con los de él. Fue suficiente. Harold se aclaró la garganta. Es así que es callada. Mejor dejarla tranquila. Le gusta ayudar en casa, ¿verdad, June? Junio. Ese era su nombre. La niña asintió levemente, pero fue forzado, como si supiera exactamente cómo responder sin traer consecuencias. John sintió un frío en lo profundo de su pecho. Lo había visto antes, demasiadas veces. Niños convertidos en sombras en sus propios hogares. Hijas criadas como sirvientas. Futuras esposas adiestradas antes de saber leer. Pensó en su propia esposa, ya fallecida. Y en los 3 mortinatos que habían enterrado en silencio, tumbas demasiado pequeñas para los nombres. No tocó el resto de su comida. Después de cenar, June recogió la mesa sin que nadie se lo pidiera. Se movió rápido, como quien sabe que la vacilación conlleva gritos. Los chicos desaparecieron por la parte de atrás, y Esther los siguió para lavar la ropa. John se quedó en la cocina, apoyado en la encimera mientras June fregaba platos que no le habían pertenecido. ¿De verdad comes antes?, preguntó de nuevo, más suave esta vez. June no levantó la vista. Sí, señor. Era mentira. Lo notaba en su voz. Pero no era desafío. Era protección. Una mentira aprendida para mantener la paz. ¿Tienes tareas mañana? Sí, señor. ¿Qué tipo? Alimentar a las gallinas. Cortar leña. Bar. Y luego a la escuela. ¿Te gusta la escuela? Una pausa. Otra mentira. Sí, señor. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Dio un paso adelante, tomó un plato limpio del tendedero y lo secó con la toalla doblada a su lado. June parpadeó, sorprendida. Ninguna chica debería estar tan callada, murmuró. A menos que tenga miedo. Ella no dijo nada. La observó un momento más, luego dejó el plato y salió a la noche refrescante. Esa noche durmió en el granero, ya que el alojamiento para huéspedes estaba lleno, aunque había una habitación vacía en la casa. No le importó. Había estrellas y el aire olía a trigo seco y humo. Pero no le fue fácil conciliar el sueño. Alrededor de medianoche, un sonido lo despertó. Gimiendo. Suave. Como un ratón tras una pared. Se incorporó y escuchó. Volvió a oírse, a través de las grietas de la pared del granero. De la casa. John se puso el abrigo y se dirigió al porche. La puerta estaba entreabierta. Y allí, justo dentro de la cocina, estaba agachada June. Sola, con las rodillas apretadas contra el pecho,
los ojos húmedos y abiertos, mirando al vacío. Él no habló. Simplemente se quedó allí, esperando. Después de un largo minuto, ella lo notó. Lo siento, susurró. ¿Para qué? Se me cayó la taza. Una de las buenas de mamá. Su labio tembló. Ion entró y vio la porcelana rota cerca de sus pies, apilada ordenadamente. Se agachó lentamente junto a ella. ¿Alguien vio? Ella negó con la cabeza. ¿Te lastimes? Ella volvió a negar con la cabeza. Él asintió. Entonces no pasa nada. Sus ojos se alzaron hacia los de él, inseguros. ¿Alguna vez has estado en un rancho, June? Preguntó de repente. Ella parpadeó. No, señor. ¿Te gustan los caballos? Una pausa vacilante. Sí. Tengo 5. Una está a punto de parir. Me vendría bien una hembra que sepa estar tranquila. Ella no respondió, pero sus dedos temblaron levemente. Ion volvió a sonreír, todavía suave, todavía triste. Me voy mañana, dijo. Si pudiera, me llevaría a alguien. Alguien que se preocupe más por los demás que por sí mismo. Alguien que merezca algo más que migajas. June lo miró con los ojos muy abiertos. Pero luego volvió a bajar la mirada. No, no puedo. ¿Por qué no? Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. Él vio la respuesta en su silencio. Miedo. Obligation. Quizás algo peor. Pero él no la presionó. Simplemente se levantó, se acercó a la estufa y sirvió el guisado en un tazón nuevo. Lo dejó frente a ella con una cuchara. Luego se dio la vuelta y regresó al granero sin decir nada más. Por la mañana, ya no estaba en la cocina. En el rastro del cuenco. Solo un lugar limpio donde había estado. Durante el desayuno, Harold bromeó sobre coyotes y largos inviernos. Esther preguntó si Ion había dormido bien. Los chicos discutieron sobre quién se quedaba con el último trozo de pan. Y Junio sirvió café en silencio. Pero Ion vio el más leve rastro de caldo en su puño. Mientras ensillaba su caballo más tarde esa mañana, June estaba en el porche, con la mirada fija en él. No lo saludó. No habló. Pero cuando él se giró para irse, ella dio un pequeño paso al frente. Solo uno. Y fue suficiente. El sol salía lentamente esa mañana, rozando las colinas heladas con una luz que parecía más cálida de lo que se sentía. Ion Fletcher cabalgaba hacia el este, de vuelta a los cañones que custodiaban su rancho como dedos solemnes y torcidos. El polvo seguía a su caballo en nubes bajas y perezosas. Mantenía la vista al frente, pero su mente se mantenía atrás. Junio. No se había despedido. No como era debido. Pero quizá era mejor así. A veces, las palabras lo complicaban todo. Sobre todo cuando era una despedida que no debería tener que ocurrir. Lo había visto antes, en pueblos donde los hombres bebían demasiado y las esposas se acobardaban con demasiada facilidad. Donde los niños se quedaban en los rincones demasiado tiempo y aprendían a desaparecer a plena vista. June no solo no era querida, era olvidada, borrada, reducida al servicio y al silencio. Un copero en una mesa donde debería haber estado sentada como cualquier otra niña. Y no fue solo él quien lo notó. El perro se había quedado cerca de ella esa noche, un viejo chucho que solía ser reservado. Incluso los animales podían darse cuenta cuando alguien estaba sufriendo. Aún así, se fue. ¿Qué más podía hacer? Ella no era suya. Todavía no. Cabalgó durante horas, pero cada campo vacío parecía resonar con su voz. O lo que podría ser si alguna vez la elevaba por encima de un susurro. Pensó en la forma en que lo había mirado, no con esperanza, sino con sospecha. Como si la amabilidad fuera algo en lo que hubiera aprendido a no confiar. Eso lo acompañó más tiempo del que deseaba. El rancho apareció a la vista poco después del mediodía. Una modesta extensión de tierra enclavada entre cañones y álamos, con los postes de las cercas inclinados por el tiempo, pero aún fuertes. Los caballos lo saludaron desde el corral, resoplando entre las rejas. Desencilló y realizó los movimientos necesarios. Alimentó al ganado, limpió el establo, reparó una puerta que no necesitaba reparación. Pero nada de eso alivió el dolor. Al anochecer, estaba de vuelta en el porche, con una taza de café frío en la mano. La casa estaba demasiado silenciosa. Siempre lo había estado desde que falleció Ruth. Y ahora, sonaba más fuerte que antes. A ella le hubiera encantado Junio. Ruth siempre había deseado una hija. Tras el tercer embarazo fallido, dejaron de hablar de hijos por completo, pero no porque el deseo hubiera desaparecido. Simplemente porque el dolor les enseñó a llevar el silencio mejor que la expectativa. Enterraron la ropa de bebé en un baúl de cedro en el ático y la dejaron allí,
intacta. Él no la había abierto desde que ella murió. Jon dio un largo sorbo y se levantó. No podía quitárselo de encima. El silencio de aquella niñita, sus huesos, su silenciosa obediencia. No le sentaba bien. Solo había sido su huésped una noche, pero algo se había despertado, algo viejo y doloroso. Algo que le decía que tal vez esta vez no estaba destinado a irse. No durmió esa noche. Al amanecer, ya tenía la mente decidida. Regresó a la finca de los Tras 3 días después. Polvo en el abrigo, sudor en el cuello y determinación en el pecho. Esta vez ató su caballo junto a la puerta. No se molestó en llamar. June estaba barriendo el porche cuando lo vio. La escoba se le escapó de las manos, con los ojos abiertos. Pero no habló. No corrió. Simplemente se quedó allí parada. «Buenos días, June», dijo con voz serena. Parpadeó y asintió una vez. Sus manos se apretaron con más fuerza sobre la escoba. Esther salió al porche detrás de ella, con un paño de cocina en la mano. «Vaya, qué sorpresa. Necesito hablar con tu marido. Está en el pasto del oeste. Esperaré». Desmontó, ató las riendas al poste y se sentó en los escalones del porche. June desapareció dentro sin decir palabra. Esther le ofreció café. Él se negó. El silencio se extendió entre ellos como una vieja cerca, tensa, astillada, cediendo bajo su propio peso. Pasó casi una hora antes de que Harold regresara, con polvo en las botas y un moretón reciente en el nudillo. Miró a Jon con los ojos entrecerrados, confundido. «¿Pasa algo con tu caballo?» «No. Olvidéis algo?» «No». Harold subió al porche, mordiéndose el labio inferior. «Entonces, ¿qué te trae de vuelta?» Jon se puso de pie. Lo miró directamente a los ojos. «Me gustaría llevarme June conmigo». Esther se atragantó. Harold se rió. «¿Llevármela? Al rancho? Como papilo. O como aprendiz. Lo que sea legal. Ella es nuestra hija», dijo Harold lentamente, afilando la voz. Jon no se inmutó. «Entonces trátala como tal». Eso cayó duro. «¿Está bien cuidada?», espetó Esther. «Come, duerme». «Ella sirve», interrumpió Jon. «Limpia, trae, te friega las botas y aguanta tus palizas». Harold tensó la mandíbula. «¿Me estás llamando mentiroso?» «La llamo niña». Silencio. Entonces, Esther se burló. «¿Quieres adoptar a una chica ahora? ¿A tu edad? Estás solo. No tienes esposa. No tienes linaje. ¿Qué te hace pensar que eres apto para criar a la hija de otro?» Jon no respondió de inmediato. En cambio, se dio la vuelta, bajó del porche y señaló su alforja. «Recibí una carta del sheriff. Conoce tus métodos de crianza. Dice que puedo solicitar la tutela si obtengo su consentimiento y el tribunal decide que es lo mejor para ella». Harold soltó una carcajada. «El sheriff no tiene voz ni voto en lo que pasa en mi casa». «Sí, cuando el informe del médico del pueblo coincide con lo que vi». «Muñecas magaladas. Ronchas a medio curar. Desnutrition». Eso me borró la sonrisa. «Quiero hablar con ella», dijo Jon. «Salas». Esther negó con la cabeza. «No es un premio que te puedas llevar solo por haber decidido tener conciencia». «No es un premio», respondió Jon. «Es una niña pequeña». Harold se giró para gritar hacia la casa. «June, sal de aquí». Llegó rápidamente, con los ojos abiertos de nuevo. La escoba hacía rato que había desaparecido. Sus manos se retorcían frente a ella, con los nudillos blancos. Jon dio un paso adelante. Se agachó para que estuvieran a la altura. «¿Recuerdas lo que te pregunté? ¿Sobre los caballos?» Ella asintió. «¿Aún quieres venir a verlos?» Una larga pausa. Luego un susurro. «Sí». «Entonces ven conmigo. Te cuidaré. No te pediré que hagas más de lo que debes. Y me aseguraré de que nadie te vuelva a levantar la mano». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Ella simplemente asintió. Harold dio un paso adelante, con la cara roja. «¿No te la vas a llevar?» Jon se puso de pie. Lentamente. Con calma. Pero con fuego bajo la piel. «Se vie conmigo». «Si quieres detenerlo, tendrás que explicarle al sheriff por qué se estremece cada vez que alzas la voz. Porque parece que le han dado una paliza en la espalda». Esther miró hacia otro lado. Harold no se movió. Jon se volvió hacia June y le ofreció una mano. Ella dudó. Luego lo tomé. Cabalgaron de vuelta bajo un cielo amplio y vacío. June estaba sentada detrás de él en la silla, con los brazos firmemente alrededor de su cintura y la cabeza apoyada en su espalda. No habló, pero él la sintió relajarse,
centímetro a centímetro, a medida que la distancia entre ella y la vida que había conocido se ampliaba. Esa noche, ella se sentó a la mesa de su cocina. Un plato de verdad frente a ella. Atenedor. Una taza de leche fresca. Él no dijo mucho. Solo la observó comer. No como una sirvienta. No como un sirviente. Pero como un niño. No la arropó. Ella misma eligió la cuna de la esquina, envolviéndola bien en la colcha y aferrando el conejo de peluche que Ruth había cosido una vez y nunca usó. Cuando la vio, tenía la mano doblada bajo la barbilla, los labios ligeramente entreabiertos en un sueño plácido. Jon salió al porche, respiró profundamente y miró las estrellas. Por primera vez en años, sintió que algo se movía en la estructura de la casa. No solo porque ahora vivía allí otra persona, sino porque, por primera vez, se sentía llena. No necesitaba ser padre, pero podría serlo. Y a veces, eso era suficiente. Jon no la despertó al amanecer. La dejó dormir. Dio de comer a los caballos, revisó los cercados, cortó leña para la estufa, todo antes de que el cielo cambiara por completo de índigo a dorado. June no se movió hasta que el aroma a huevos fritos y café se coló bajo la colcha. Llegó en silencio, descalza, pequeña, con la mirada insegura pero más clara que antes. No levantó la vista cuando entró, no le llamó la atención su cabello revuelto por el sueño ni la forma en que se aferraba al conejo que Ruth había cosido como si fuera un salvavidas. Simplemente colocó un plato frente a él y le dijo, «Come mientras esté caliente». Ella lo hizo. Y eso fue suficiente. Cogieron el ritmo más rápido de lo que esperaba. June no hablaba mucho, pero lo observaba todo. Observaba cómo se movía por el granero, cómo alimentaba a las gallinas con una mano y abría el pestillo del gallinero con la otra. Observaba cómo limpiaba las herramientas después de cada uso y comprobaba las puertas 2 veces, incluso estando seguro de que estaban cerradas. Ella estaba conociendo la tierra en silencio. Él no intentaba llenarla. Y luego vinieron las preguntas. Empezaron con algo pequeño. ¿Tienen nombre las gallinas? ¿Por qué los caballos roen las barandillas de madera? ¿Por qué se usan guantes en verano? Su voz seguía siendo áspera, pero tenía algo que antes no tenía. Curiosidad. No miedo. Él respondió a todas, sin pedirle silencio ni una sola vez. Ni siquiera cuando preguntó por qué la vieja fotografía de una mujer estaba sobre la repisa, polvorienta y apoyada contra una Biblia descolorida. Esa era Ruth, dijo una tarde, mientras desgranaban guisantes en el porche. Ella es tu esposa. Él asintió. Está en el cielo. Creo que sí. ¿Quería una niña? La miró entonces. Sus pies no llegaban al suelo. Sus rodillas se balanceaban suavemente bajo la silla. Asintió de nuevo, esta vez más despacio. Me habría trenzado el pelo, dijo June, tirando de un mechón suelto cerca de su oreja. Creo que sí, respondió Jon, y algo en su pecho cedió. Pasaron los días. Luego una semana. El sheriff pasó a mediados de mes para ver cómo estaba, no por ninguna queja, sino porque había oído a Harold hablar en voz alta y enfadada, y quería asegurarse de que la situación no se hubiera deteriorado. Encontró a Jon cortando leña en la parte de atrás, con la camisa empañada por el sudor, y a June acurrucada a la sombra leyendo un viejo libro sobre aves. ¿Está bien?, preguntó el sheriff en voz baja mientras se alejaban. Está a salvo, respondió Jon. Bien. Duerme mejor. Ya no se asusta ante cualquier sombra. El sheriff miró por encima del hombro a la chica, que se había detenido a saludarla cortésmente. Luego se tocó el sombrero. Me parece bien. La ley no exigía mucho con los huérfanos. No por aquí. Con tener techo, comida, una cama y ningún historial de violencia, bastaba. El papeleo venía después, pero la verdadera prueba eran los ojos del niño, y los de June ya no parecían vacíos. Más tarde esa noche, Jon la encontró en el pajar, no escondida sino sentada como si perteneciera allí, con las piernas colgando del borde. ¿En qué estás pensando?, preguntó mientras subía la escalera. June ladeó la cabeza. Nada. Mentira, dijo con dulzura. Tienes la cara arrugada de tanto pensar. Ella rió. Era la primera vez que la oía. Una risa de verdad, ni educada ni asustada. Simplemente alegre. Estaba pensando, dijo, levantando las rodillas, que tal vez podría quedarme para siempre. Yo no respondió. Simplemente se sentó a su lado, contemplando el sol poniente. Después de un largo rato, dijo, me gustaría eso. Pero el mundo no dejaba a la gente en paz solo porque habían encontrado la paz. Los problemas siempre encontraban una puerta, sin importar lo lejos que estuvieran del pueblo. Todo empezó con una carta.
Doblado con cuidado, sin remitente. Solo señor John Fletcher en tinta negra. Dentro, una citación. Harold y Esther Trask habían presentado una denuncia ante el Tribunal Regional. Acusación de secuestro. Exigían la devolución de su hija. John leyó la carta 3 veces con la mandíbula apretada. Luego lo quemó. Pero él no lo ignoró. Llegó al pueblo al día siguiente. June se fue con un vecino de confianza. Se reunió con el secretario municipal, el sheriff e incluso con el pastor Wesley. Todos dijeron lo mismo. Legalmente, los Trask no tenían ninguna base legal. La chica había decidido irse. Había un historial médico, una declaración jurada del sheriff. El juez probablemente daría la razón a John. Probable. Pero si algo había aprendido John en la vida, era que probable no significaba seguro. Y algunos hombres no luchaban limpio. Harold Trask era un cobarde, pero también era testarudo, y los cobardes testarudos eran peligrosos cuando se les humillaba. Entonces empezó a prepararse. No para una pelea, sino para una tormenta. Reforzó la puerta trasera. Le enseñó a June a esconderse en el sótano si algún extraño llamaba a la puerta cuando él no estaba. Lo practicaron como un juego. Incluso metió en una cajita su libro favorito, una manta y un tarro de mermelada. Por si acaso. ¿Sucederá pronto?, preguntó una noche. John no fingió. Podría. ¿Tienes miedo? Miró su pequeño rostro, sus fuertes manitas. Solo de fallarte. El primer golpe se produjo 3 días después. Estaba picando cebolla cuando aterrizó. 3 golpes firmes en la puerta principal. John se limpió las manos con un trapo y salió, con la escopeta a la vista. Harold estaba allí. Solo. Sin Esther ni agentes de la ley. Solo él y una sonrisa de suficiencia. No eres bienvenido, dijo John rotundamente. No hace falta, respondió Harold. Es mía. Y me la llevo a casa. Juan no se hizo a un lado. Ella se fue porque la hiciste sentir como nada. Se fue porque le llenaste la cabeza de ideas. Ella se fue porque la golpeaste. Eso le quitó la sonrisa de la cara. Por un momento. Entonces Harold sacó un documento doblado de su abrigo. La cita es en 2 semanas. Más te vale que diga lo que crees. Si no, ¿qué? La voz de John bajó. Harold miró más allá de él, hacia la ventana donde una cortina se movía suavemente. Junio. Volvió a sonreír. Si no, traeré a alguien que haga algo más que escribir cartas. Y luego se fue. Esa noche, John bajó el baúl de cedro del ático. Las cosas viejas de Ruth. Una manta de bebé, cosida a mano. Un vestido que nunca se usó. Cartas que le escribió cuando aún creían que serían padres. Le mostró a June cada artículo. Esto iba a ser para nuestra hija, dijo suavemente. June pasó sus dedos por la tela descolorida, con el labio temblando. Ahora lo tiene todo, añadió John. Tú. Y así. Sin más, sus brazos rodearon su cintura. Potatoes. Pharisees. Deditos agarrando la tela de su camisa como si lo soltaba, todo se derrumbaría. Ahora eres mi papá, susurró. Se le cerró la garganta. No habló. No le hacía falta. Él simplemente la abrazó. La tormenta se acercaba. Pero así fue la pelea. John ya había superado pérdidas antes. Había enterrado sueños, llorado lo que podría haber sido. Pero esta niña, este pequeño y silencioso milagro que no pedía nada y lo devolvía todo, no iba a ser otra cosa que él perdiera por la crueldad del mundo. No sin batalla. Y esta vez, no cavaría una tumba. Él se mantendría firme. Los días previos a la audiencia pasaron como una mecha que se quemaba lentamente hasta convertirse en pólvora. John había sobrevivido a tormentas, enfermedades, sequías, incendios, pero nada le pesaba más en el pecho que la idea de devolver a June a quienes la usaban como sirvienta y la trataban como una carga. Se había enfrentado a la muerte más de una vez. Pero esto era diferente. Se sentía como si estuviera entre la inocencia y la horca. June no preguntó mucho sobre la audiencia. Nunca mencionó en voz alta el nombre de Harold ni el de Esther. Pero lo sabía. Sus ojos ya no estaban tan brillantes como antes. Sus pasos eran silenciosos de nuevo. Había empezado a preparar su pequeño bolso cada noche y a dejarlo junto a la puerta. Por si acaso. Y eso solo le dijo a John todo lo que necesitaba saber sobre los daños causados mucho antes de que ella siquiera pusiera un pie en su porche. Intentó hablar con ella una tarde, justo después del atardecer, mientras desgranaban maíz junto al fuego. No la presionó, solo le preguntó con dulzura si tenía miedo. June no respondió al principio. Luego, sin levantar la vista, susurró: «Si me hacen volver,
seguirás pensando en mí. Las manos de Jon se detuvieron. Bajó la mazorca lentamente, se giró hacia ella y extendió la mano para peinarle un rizo detrás de la oreja. Pensaría en ti todos los días, dijo. Y todas las noches también. No lloró, pero le tembló el labio. Entonces se inclinó hacia él, sin decir una palabra más, y permaneció acurrucada a su lado hasta que el fuego se apagó. Llegaron al pueblo la mañana de la audiencia en la carreta de Jon. June llevaba un vestido azul que Ruth había cosido hacía mucho tiempo, uno que había permanecido doblado durante años hasta entonces. Tuvo que aflojarle el dobladillo y añadirle una faja para ajustarle la cintura, pero le quedaba bien. Parecía pequeña, pero fuerte. Tenía la barbilla levantada aunque le temblaban las manos. La gente los observaba al llegar. Jon sentía sus miradas desde los paseos marítimos y las cantinas, los susurros los seguían como humo. Todos en el pueblo ya conocían la historia, o creían conocerla. Y como en todos los chismes, la verdad había sido manipulada hasta que apenas se parecía a la realidad. Pero Jon no perdió tiempo en desmentir rumores. Mantuvo la vista fija en las escaleras del juzgado y en el niño a su lado. Dentro, el juez parecía cansado. Era un hombre práctico, conocido por su imparcialidad y rapidez. Se revolvieron los papeles. El sheriff dio su testimonio primero, sobre los moretones, sobre el estado de June, sobre cómo no había llorado cuando sus padres ni siquiera notaron su ausencia. Luego vino Harold. Se mantuvo orgulloso, gritando, presentándose a sí mismo y a Esther como incomprendidos. Dijo que June tenía una vena salvaje y que necesitaba manos firmes. Afirmó que Jon la había envenenado con palabras suaves y falsas promesas. Todo era para presumir, por supuesto. Nada de sinceridad, solo teatro. Incluso sacó una nota de predicador sobre los hijos obedecen a sus padres, pero Jon se dio cuenta de que el juez no se conmovió. Finalmente llegó el turno de Junio. La llamaron con suavidad. Un empleado la tomó de la mano y la condujo a una silla que la empequeñecía. Sus pies no llegaban al suelo. Sus dedos aferraban la falda de su vestido con tanta fuerza que parecía que iba a rasgar la tela. «Señorita June», dijo amablemente el juez. «¿Entiende por qué está aquí hoy?» Ella asintió. «¿Y te sientes segura con el señor Fletcher?» Ella asintió de nuevo. «Es mi papá. ¿Alguna vez te pidió que lo llamaras así?» Ella negó con la cabeza. «No, solo lo hice. ¿Por qué lo es? ¿Y quieres volver con tus padres biológicos?» Se le quebró la voz. Miró directamente al juez y dijo alto y claro. «No me quieren. No como él». Se hizo el silencio en la sala. Incluso el abogado de Harold parecía dudar sobre qué decir a continuación. El juez se reclinó, se quitó las gafas y suspiró. «Bueno», dijo, golpeando suavemente el mazo, «este tribunal cree que los niños saben dónde se les quiere. Y no veo motivo alguno para negarle a la señorita June su derecho a quedarse donde la hayan elegido». La sentencia cayó como un rayo de sol entre las nubes. June no sonrió de inmediato. Parpadeó, como si no estuviera segura de lo que había oído. Entonces corrió directamente a los brazos de Jon, quien se arrodilló para recibirla. Se acabó. Habían ganado. De regreso al rancho, la paz regresó como la lluvia en tierra seca. La risa de June se hacía más fácil ahora, como el agua que finalmente fluye tras el deshielo. Construía pequeños nidos para los gatos del granero. Les cantaba a las gallinas y había empezado a memorizar todas las plantas de la casa. El jardín de Ruth nunca había florecido tan radiante. A veces, Jon la pillaba hablando con la imagen de la repisa, contándole a Ruth cómo le había ido el día, preguntándole si le gustaba el vestido, el pastel, la bufanda que había cosido para el domingo. Nunca la detenía. Una tarde, mientras caminaban por el campo para recoger leña, June se detuvo y miró al cielo. «¿Crees que está feliz de que esté aquí?», preguntó. Jon no necesitó preguntar a quién se refería. «Creo que Ruth te esperó mucho tiempo», dijo. June extendió la mano y la tomó de la suya. «Creo que yo también te estaba esperando». Los problemas no volvieron por un tiempo. Pero cuando lo hicieron, no llamaron a la puerta. Rompieron el cristal. Era casi medianoche cuando se oyó el estruendo, en la ventana delantera. Jon gritó. Jon ya estaba fuera de la cama, rifle en mano, con las botas volando. Llegó a la sala principal justo a tiempo para ver el fuego lamer las cortinas. Alguien había tirado una botella de queroseno. Apagó el fuego rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza y los pulmones ardiendo, mientras June sollozaba en un rincón. El humo subía en espiral por las paredes. Afuera, el estruendo de los cascos resonaba en la noche. El sheriff llegó al amanecer.
Sin huellas. Sin nombre. Pero yo no necesitaba pruebas. Conocía a los de la calaña de Harold. De esos que no soportaban perder sin asegurarse de que todos pagaran por ello. Tapió la ventana y reforzó las puertas. June no hizo preguntas. Simplemente se quedó cerca la semana siguiente, durmiendo con el conejo de Ruth bien agarrado. Pero no los rompió. No acabó con ellos. Habían sobrevivido a cosas peores. Las semanas se convirtieron en meses. Floreció la primavera. Luego el verano. Y una cálida tarde de julio, June hizo algo que pilló a John desprevenido. Estaban en el pueblo buscando provisiones. Había ahorrado unas monedas vendiendo huevos y baratijas hechas a mano. Afuera de la tienda, señaló un escaparate. ¿Puedo conseguirlo?, preguntó ella. Era un marco pequeño. Dorado. Para una fotografía. John frunció el ceño. No tenemos foto. Junio sonrió. Podríamos tomar uno. Y así lo hicieron. Un fotógrafo se instaló en la parte trasera. El sol estaba alto y el polvo se levantaba en su punto justo. June llevaba su mejor vestido. John estaba de pie a su lado, con una mano sobre su hombro y la pequeña mano de ella entrelazada con la de él. Hacer clic. Y el momento quedó congelado. Una muchacha que una vez se acurrucaba bajo las mesas ahora permanecía erguida junto al hombre que le devolvió el futuro. Más tarde esa noche, June colocó la fotografía en el marco dorado y la colocó junto a la foto de Ruth. Ahora eran dos. Ella miró a John mientras el sol se ocultaba tras las colinas. «Sabes», susurró, «creo que esto es lo que significa la familia». John la rodeó con un brazo y la atrajo hacia sí. «Ya es ahora», dijo, y la lámpara del interior parpadeaba suavemente mientras el crepúsculo caía sobre la tierra. Pero la luz, dentro de aquella casa, en aquella niña, en el corazón de aquel anciano viudo, nunca se apagó. Para cuando septiembre llegó a las llanuras, el rancho estaba de nuevo en plena actividad. John se despertaba más temprano, trabajaba más tiempo, no por obligación, sino porque sentía que ahora valía la pena. Cada clavo que clavaba, cada cerca que reparaba, cada cubo de alimento que cargaba, lo hacía con un propósito. June lo había cambiado todo. Y como solo los niños pueden, llenó el silencio que Ruth había dejado atrás, no reemplazándola, sino recordándole con ternura que la vida no se había detenido. Solo se había pausado. Las mañanas se habían vuelto frescas y la luz dorada se derramaba sobre la tierra en suaves olas. June se había acostumbrado a despertarse con el sol, generalmente ya vestida y a medio dar de comer a las gallinas cuando John bajaba las escaleras. Le cantaba al gallinero como si estuviera en un escenario, su vocecita flotando en el aire con algo cercano a la alegría. Pero no todos los fantasmas permanecen enterrados. Una tarde, mientras cargaba a Neno en la carreta, un jinete apareció en el límite de la propiedad. John notó el destello de la luz del sol en una placa de hojalata antes que nada. El sheriff Elrich cabalgaba despacio, con el sombrero calado sobre la frente y la postura rígida. Al desmontar, no sonrió. «John», dijo en voz baja, asintiendo. «Alguacil». Los dos hombres se hicieron a un lado, justo fuera del alcance del oído de June, que estaba apilando paquetes de hierbas secas en la parte trasera abierta del carro. «No vine a traer malas noticias», empezó Elrich, pero su rostro decía lo contrario. «Solo pensé que debía saberlo. Harold ha muerto». John no respondió al principio. Estudió el rostro del sheriff, esperando la parte importante. «Borracho», dijo Elrich tras una pausa. Le dio un puñetazo al hombre equivocado en el Carter Saloon. Lo atravesó por una ventana. Se golpeó la cabeza con la piedra de la bomba. No se levantó. Pero John todavía no dijo nada. Elrich se aclaró la garganta. Esther se fue de la ciudad esa misma noche. Nadie la ha visto desde entonces. John asintió una vez. «Creo que no me quitará el sueño por ninguno de los dos». «No, no creo que lo hagas», dijo el sheriff, y luego inclinó la cabeza hacia June. «Pero la chica debería oírlo. Mejor que lo hagas tú». Se dio la vuelta, montó y se fue sin decir otra palabra. Esa noche, mientras el cielo se tornaba púrpura y el viento soplaba seco sobre la hierba de la pradera, John se sentó junto a June cerca de la barandilla del porche. Ella sostenía su nuevo cuaderno de bocetos en su regazo, dibujando la silueta de un halcón que habían visto antes. Él no lo edulcoró. Le dijo que Harold había fallecido, que Esther se había ido, que nadie vendría a buscarla. Nunca más. Escuchó en silencio. No lloró. Simplemente miró al horizonte con la mandíbula apretada, como si estuviera probando si la noticia le transmitía libertad o tristeza. «¿Es malo que no sienta nada?»,
preguntó finalmente. No, dijo Jon, poniendo su mano grande sobre la pequeña de ella. No está nada mal. Ella asintió y se sentaron en paz hasta que las estrellas aparecieron. Con el pasado finalmente atrás, el futuro llegó más rápido de lo esperado. June empezó la escuela en octubre. Al principio no quería. Aterrorizada, la verdad, pero Jon la convenció y le prometió que no estaría sola. En su primer día, lució un vestido que Ruth había reservado para una hija que nunca tuvo. Las coletas de June se mecían mientras caminaban juntas hacia el pueblo, de la mano de Jon, con la mirada fija en el mundo que la esperaba. No fue fácil. Los demás niños hicieron preguntas. Algunas fueron crueles. Una niña le arrebató el almuerzo a June y dijo: «Mi mamá dice que eres la chica de la caridad que vive con el sepulturero». June no lloró. Le dijo la niña sin rodeos: «Mi papá es ganadero. No cava tumbas. Siembra esperanza». Yo nunca había estado más orgulloso. Más tarde escuchó la historia de la señorita Levitt, la maestra de escuela, quien sonrió mientras la contaba y agregó que June había aprendido las letras más rápido que nadie en la clase. «Es una luchadora», dijo la maestra. «Lo que sea que haya pasado, no la destrozó». «No», coincidió Jon. La obligó. El invierno llegó más duro de lo esperado. El hielo arañaba las ventanas y la nieve se acumulaba más arriba de las barandillas del porche. Pero dentro de la casa del rancho, el fuego ardía cálido y la risa era fácil. June hizo un ángel de nieve tan grande que ocupaba la mitad del campo trasero. Talló pequeñas figuras para cada uno de los gatos del granero y las alineó en el alféizar de la ventana. Todas las noches, le pedía a Jon que leyera en voz alta la Biblia de Ruth, señalando los versículos con asombro, haciendo preguntas tan complejas que a veces Jon tardaba horas en responder. Una noche, después de que ella se durmiera, él se sentó junto a la chimenea, mirando las brasas, preguntándose cómo la vida había dado un giro tan brusco, pasando del final al principio. Aún sentía el dolor en el pecho, la enfermedad que había intentado ignorar durante meses. Los días en que el dolor se aferraba a sus huesos con más fuerza que la escarcha. Pero ahora tenía motivos para seguir luchando. Una segunda opinión había llegado semanas antes, en un sobresellado desde la capital. Las palabras del médico eran mesuradas. Esperanza Doris. El cáncer crecía lentamente. Aún no se había propagado. Con descanso, dieta y cuidados adecuados, Jon podría vivir años, tal vez más. Aún no se lo había dicho a June. Quería estar seguro. Pero algo en su interior, algo más grande que el miedo o la duda, le susurraba que no la dejaría pronto. La primavera regresó como un himno largamente olvidado. El rancho floreció. Los árboles se llenaron de pájaros. Los campos reverdecieron. Y junio creció. Ahora corría más rápido. Hablaba con más audacia. Hacía preguntas que nadie podía responder. Ya no le temía a la oscuridad. No le temía a nada. En su 9º cumpleaños, Jon le regaló un relicario con las iniciales de Ruth en un lado y las de June en el otro. «Ahora es tuyo», dijo. «Ambos nombres. Ambos legados». June lo apretó contra su pecho, con lágrimas en los ojos. Luego preguntó en voz baja: «¿Podemos añadir el tuyo también?». Juan sonrió. «Supongo que ya lo hemos hecho». Una noche de junio, después de cenar, mientras las luciérnagas centelleaban en la hierba alta y el viento olía a miel y lilas, June se apoyó en el poste de la cerca y contempló la puesta de sol. Jon se unió a ella, cansado pero contento. «¿Alguna vez has pensado», dijo, «cómo podrían haber sido diferentes las cosas? Por ejemplo, si no hubieras parado ese día. Si no hubieras dicho nada en la mesa». «Pienso en ello todos los días», admitió. «Creo que todavía estaría barriendo pisos y rezando para que alguien se diera cuenta. Creo que todavía estaría cavando», dijo Jon en voz baja. June lo miró con ojos profundos y abiertos, llenos de conocimiento. «Creo que Dios nos vio a ambos», susurró. «Incluso cuando no nos veíamos a nosotros mismos». Jon se giró hacia ella, el último rayo de sol le dio en la mejilla, y asintió. «Sí, cariño. Creo que sí». Y en ese momento, con los campos brillando como un oro y el mundo permaneciendo quieto el tiempo suficiente, ambos lo supieron. Esto no fue el final de algo. Fue el comienzo. Los días siguientes estuvieron impregnados de paz. De esa paz que no es ruidosa ni llamativa, sino tranquila y constante, como el goteo del rocío matutino en el alambre de la cerca o el estiramiento de un gato calentándose bajo una ventana soleada. June se movía por la casa como si perteneciera a ella, no como algunos invitados se acostumbran a un lugar,
sino como una niña reclama un espacio como suyo. Colgó dibujos en la pared de la cocina, algunos con caballos deformes, otros con árboles torcidos, y uno que John notó mostraba a un hombre de la mano de una niña pequeña. No había rostros, solo contornos, pero John no necesitaba detalles. Lo vio tal como era. Lo mantuvo escondido en el borde del espejo sobre la chimenea. A finales de la primavera, John empezó a preparar el campo del este para la siembra de verano. June rogó que la ayudaran, y aunque el trabajo era duro y sus piernas aún eran pequeñas, nunca se quejó. Cargaba cubos. Esparcía semillas. Cantaba mientras trabajaba, una melodía inventada que seguía el ritmo del viento. Almorzaron a la sombra del sicómoro que Ruth había plantado años atrás, y mientras John se recostaba contra el tronco, June se acurrucó a su lado, dormitando sobre su hombro. La calidez de su confianza le produjo un efecto. No era lo mismo que el dolor de la pérdida, ni tampoco la punzada aguda del recuerdo. Era más suave, como algo roto que sana sin pedir permiso. Ella lo estaba cambiando. Y él lo sabía. Pero una mañana, llegó una carta. Llegó en un sobre delgado y arrugado, sin remitente. El matasellos era de 2 pueblos más allá. John no lo abrió enseguida. Lo dejó sobre la repisa de la chimenea mientras arreglaba la puerta del establo y alimentaba a los caballos. Pero al atardecer, la curiosidad, y esa vieja sensación de miedo persistente, lo vencieron. Lo abrió despacio, con cuidado, como si pudiera contener algo venenoso. Dentro había una nota escrita a mano con una letra nítida y angulosa. Tiene familia. Sangre de verdad. Vamos por ella. No había nombre. Solo eso. John permaneció inmóvil un buen rato. El fuego crepitaba silenciosamente tras él. Afuera, oía a June riendo con las gallinas. Innocent. Feliz. No sabía quién lo había escrito. No sabía si era un engaño o una amenaza. Pero conocía lo suficiente a la gente, especialmente a quienes hablan de derechos de sangre, como para tomárselo en serio. No se lo dijo. No ese día. Todavía no. En lugar de eso, hizo lo que siempre hacía cuando el mundo temblaba. Trazó un plan. Esa noche, empacó una pequeña bolsa de lona con lo esencial. No para correr, sino para estar listo. Engrasó el rifle, cerró las puertas con llave y revisó las linternas 2 veces antes de acostarse. La observó dormir, su pequeño cuerpo subiendo y bajando bajo la colcha. Parecía tan pequeña, pero más fuerte que cualquier hombre adulto que hubiera conocido. Él no dejaría que nadie se la llevara. Él no pudo. Pasaron 3 días. No llegó nada. Ningún jinete. Ninguna segunda carta. John empezó a esperar que hubiera sido una broma. O tal vez una prima cruel de su pasado intentando asustarlos. Aún así, se mantuvo alerta. La inquietud no desapareció. Luego, al 4.º día, vinieron. Era domingo. Acababan de volver del pueblo. June había encontrado un vestido en la sección de descuentos de la tienda. Amarillo girasol. Un poco grande, pero daba vueltas con él como si fuera de seda. John vio a los jinetes cuando doblaron la curva pasando el arroyo. 3 hombres. Todos con abrigos negros a pesar del calor. Uno mayor, con el pelo canoso peinado hacia atrás bajo un bombín. 2 más jóvenes, con complexión de pistoleros, demasiado refinados para ser rancheros. John envió a June adentro sin decir palabra. Solo una mirada. Ella obedeció. El líder se tocó el sombrero al acercarse. Buenas tardes. John estaba en el porche, con los brazos cruzados. No puedo decir que lo sea. El hombre rió entre dientes. No te pongas así. Venimos por la chica. No pretendíamos hacer daño. Solo queríamos reparar un error. Ella no es un paquete para ser entregado. Es de mi sangre. Mi sobrina. La hija de mi hermano. Eso significa algo. La voz de John era férrea. ¿Dónde estabas cuando ella limpiaba pisos y dormía en el catre del sótano? El hombre sonrió con suficiencia. No es mi culpa que Harold no haya criado bien a su familia. No, dijo John. Pero será tu culpa si intentas llevártela ahora. La sonrisa del hombre se desvaneció. ¿Crees que tienes algo que decir? Me he ganado uno. El hombre dio un paso adelante. John también. Un largo silencio se cernió entre ellos, caliente y rígido como un parche de tambor. Entonces el hombre negó con la cabeza, decepcionado. Siempre fuiste terco, John. Incluso cuando cabalgábamos juntos por las cercas. John entrecerró los ojos. No pensé que me recordarías. Es difícil olvidar a un hombre que huyó para casarse con una mujer estéril y enterrarse en una colina. John apretó los puños. No golpeó. Todavía no. ¿Quieres a la chica?
dijo en voz baja. Tendrás que pasar por mí. Los hombres intercambiaron miradas. Los dos más jóvenes se removieron en sus monturas, con la mirada fija en la casa. Dentro, June estaba de pie junto a la ventana, aferrada a la talla de madera que Jon le había hecho. Un halcón, con las alas extendidas. Sus pequeñas manos temblaban, pero mantenía la barbilla en alto. Ella no estaba corriendo. Ya no. Las cosas empeoraron rápidamente. A la mañana siguiente, el sheriff salió a caballo. Jon lo había mandado llamar durante la noche. El sheriff Elrich trajo los documentos, la aprobación oficial de la tutela por parte del juez de la ciudad. El documento no contenía pruebas. Pero sí contenía pruebas. A los tres hombres no les gustó. Discutieron. Amenazaron. Pero no dibujaron. Al final, fue June quien salió al porche, con el pelo alborotado por el viento, y dijo con calma: «No voy a ir a ningún lado contigo». El hombre mayor parecía atónito. «Ni siquiera me conoces». «Sé que no estabas allí», dijo con la mirada fija. «Me dejaste con ellos». Pero él no. Señaló a Jon. Se le quebró la voz, pero no vaciló. «Él me ama. Eso es lo que cuenta». El sheriff se interpuso entre ellos antes de que las cosas se pusieran violentas. Al final los hombres se marcharon. No se disculparon. No prometieron que se irían. Pero se fueron. Jon los vio desaparecer entre los árboles, con el corazón palpitante. Sabía que la lucha no había terminado. Pero por ahora, habían ganado. Y a veces, por ahora era suficiente. Esa noche, June le preguntó algo. «¿Alguna vez piensas en Ruth?» Él asintió. «Todos los días». «¿Crees que le hubiera gustado?» Jon sonrió. «Cariño, te habría amado desde el momento en que abriste la boca». June se rió. Luego dijo, muy suavemente: «Yo también pienso en ella. Aunque no la haya conocido. La siento aquí, como parte de la casa». «Lo es», susurró. Se sentaron en silencio. Las estrellas parpadeaban arriba, silenciosas y sabias. June apoyó la cabeza en su brazo. «No necesito su sangre», dijo. «No», coincidió Jon, besándola en la cabeza. «Tienes corazón. Y eso es más fuerte». Afuera, el viento cambió. En algún lugar de la noche, un halcón graznó. El rancho ya no se sentía solo. Me sentí vivo. El rancho cambiaba con la estación. A medida que la primavera daba paso al verano, las flores silvestres volvían a crecer junto a los postes de la cerca y los arroyos corrían más caudalosos y brillantes que en años. Los árboles se espesaban, verdes y altos, proyectando sombras sobre el sendero por el que Jon solía caminar solo. Pero ahora se oían dos pares de pisadas en el polvo. Una lenta y pesada. La otra, más ligera y rápida, siempre saltando hacia adelante y luego regresando en círculo. Junio nunca se alejó demasiado de Jon. Todavía dormía en la habitación que una vez fue el cuarto de costura de Ruth, aunque ahora estaba llena de colores. Mantas que había hecho con retazos, libros de la biblioteca del pueblo, muñecas y animalitos de madera que Jon tallaba cuando las noches se alargaban. Mantenía ese halcón tallado en su estante, junto a un dibujo enmarcado que hizo de Jon cogiéndole la mano junto a una casa grande con techo rojo y un letrero que decía hogar. Ahora reinaba la paz en la vida cotidiana. Ayudaba con las tareas domésticas, barría el suelo sin que nadie se lo pidiera, cepillaba los caballos y cuidaba las gallinas con la atención de alguien que le doblaba la edad. A veces, Jon la pillaba tarareando a las cabras, melodías suaves que no reconocía. Cuando le preguntaba, ella se encogía de hombros y decía: «Creo que les gusta». Jon rara vez sonreía abiertamente, pero June le sacaba más de una sonrisa sin proponérselo. Ahora hablaba mucho. Hacía preguntas sobre la tierra, sobre Ruth, sobre lo que significaba ser ganadero. Y Jon respondía, con paciencia, siempre con sinceridad. Algunas respuestas duelen, como cuando le preguntó si tenía otros hijos. Él no lo evadió. Simplemente dijo: «Lo intentamos». El Señor tenía otros planes. Ella asintió lentamente, comprendiendo más de lo que debía para su edad. Y luego preguntó: «¿Alguna vez pensaste que tal vez tu plan era yo?» No pudo hablar después de eso. Simplemente la abrazó y la abrazó hasta que las palabras fueron innecesarias. Pero debajo de todo el calor, de toda la curación, había una verdad silenciosa y cruel. Jon se estaba muriendo. No hablaba mucho de ello, y cuando lo hacía con la calma de quien ya ha hecho las paces. La tos había vuelto. Suave al principio, luego más aguda. Ocultó los trapos manchados de sangre, pero June no estaba ciega. Ella lo sabía. Observó cómo se detenía cuando se ponía de pie demasiado rápido.
Cómo se apretaba las costillas con la mano cuando creía que ella no lo veía. Y así los días se hicieron más suaves, más lentos. No con tristeza, sino con intención. Plantaron verduras juntos, aunque Jon se pasaba la mayor parte del tiempo observando mientras June cavaba y regaba. Visitaban menos el pueblo, prefiriendo quedarse en la tierra donde todo les resultaba familiar y completo. Un día de julio, Jon la sentó debajo del sicómoro y le entregó un sobresellado. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Es algo que necesitarás más tarde. Para el sheriff. Dentro hay una carta. Mi testamento. Unos papeles para el rancho». Su rostro se quedó inmóvil. «¿Me vas a dar el rancho?». Él asintió. «Todo lo que hay ahí. ¿Eres mi hija, June? No importa lo que diga la sangre». Ella miró el sobre y luego a él. «¿Y si lo estropeo?». «No lo harás». «¿Cómo lo sabes?». Él tomó su mano, áspera y callosa. «Porque ya la has salvado». Ella lo abrazó con tanta fuerza que él hizo una mueca, pero no la detuvo. Se quedaron así un buen rato. El último viaje que hicieron juntos fue al anochecer. El sol se había vuelto rojo y ancho, extendiéndose por el cielo como fuego atrapado en cámara lenta. Jon cabalgaba despacio, con June delante, con la cabeza apoyada en su pecho. No hablaron. No hacía falta. La llevó a una colina justo encima del pasto norte. Desde allí se veía el arroyo, el granero, la curva lejana donde Ruth había dicho por primera vez que quería construir un columpio algún día. Allá arriba reinaba la tranquilidad, pero la vida. Brisas que traían historias. Pájaros revoloteando en el cielo como si tuvieran un lugar donde estar. Señaló un pequeño poste de cerca medio enterrado en la hierba. «Ahí es donde está Ruth», dijo. June asintió. «Estarás a su lado». Jon sonrió levemente. «Si Dios quiere». No volvió a montar después de ese día. La semana siguiente, el dolor se volvió demasiado fuerte. Junio se quedó a su lado. Le leía en voz alta historias que él ya había oído, pero quería oír con su voz. Le traía agua y le refrescaba la frente con un paño cuando le subía la fiebre. Cuando no podía hablar, le tomaba la mano y le susurraba sus deseos. «Un día le enseñaré a una niña a montar a caballo. Tal vez construiré una biblioteca en el granero. Voy a arreglar ese escalón suelto con el que siempre tropiezas. Nos mirarás desde el cielo». Su mano se apretó alrededor de la de ella en respuesta. En una mañana demasiado tranquila para ser normal, June salió al porche y se sentó con la manta doblada que él había usado la noche anterior. No lloró, todavía no. Simplemente se sentó, escuchando el viento moverse entre la hierba, como Jon le había enseñado. Sabía que él se había ido. No porque lo hubiera visto, sino porque la casa se sentía tranquila. No vacía, no sola, simplemente quieta, como una vela recién apagada. El sheriff llegó al mediodía. June le entregó el sobre. Él lo leyó despacio y la miró con una expresión que reflejaba más respeto que lástima. «Cualquier cosa que necesites, házmelo saber». Ella asintió. «Lo digo en serio». «Lo sé», dijo ella. Al atardecer, los vecinos fueron llegando poco a poco. La señorita Penny, del pueblo, trajo un pastel de carne. Los Archer vinieron con herramientas, diciendo que ayudarían a mantenerla cerca. Nadie habló demasiado alto. Nadie fisgoneó. Todos sabían qué clase de hombre había sido Jon Harlan. Y vieron, en junio, lo que había dejado atrás. Pasaron las semanas. Luego los meses. Junio dirigía el rancho. No estaba sola, todavía no, pero era el centro de todo. Alimentaba a los animales. Dirigía la cosecha. Se sentaba en el porche al anochecer con la misma fuerza serena que Jon había llevado como una segunda piel. Ahora era diferente. No más dura, pero con una mirada más madura. Ya no reía tanto, pero cuando lo hacía, era real. Profundo. Le escribió una carta a Ruth. La ató a la talla del halcón y la colocó debajo del sicómoro. «Gracias por amarlo primero. Lo amaré siempre». Y entonces, una tarde, mientras las estrellas se derramaban por el cielo, ella se paró en el borde del porche y susurró al viento. «Estoy bien, papá». Y en algún lugar, más allá del aliento, más allá del dolor, más allá de todas las cosas que el tiempo olvida, un hombre que una vez cavó su propia tumba sonrió suavemente y dijo: «Lo sé». Fa. 3 años después, el viento no había cambiado mucho. Seguía susurrando entre los barrotes de la cerca con el mismo susurro que Jon Harlan solía tararear al cepillar a los caballos. El rancho parecía prácticamente el mismo: madera desgastada, techos remendados, herramientas inclinadas justo donde debían estar,
pero quienes lo dirigían habían cambiado. June era más alta ahora. Tenía 12 años, aunque se movía como alguien mayor. La torpeza de la infancia seguía presente en sus botas demasiado grandes y en cómo se mordía el labio cuando las cuentas no cuadraban al final de la semana. Pero había una calma en ella. Una firmeza que provenía de largas jornadas, trabajo duro y un dolor que la había moldeado sin quebrantarla. Ahora llevaba un diario. Las lecciones de caligrafía de John se habían arraigado en su memoria. Todas las noches, escribía unas líneas a la luz de una linterna, sentada en la misma mesa de la cocina donde él una vez tallaba pájaros de madera. El halcón seguía posado en el estante. Ella nunca lo movía. Hoy, la entrada del diario decía, la cerca resistió la tormenta. Chestnut está embarazada. Reparé la vaguada este. Cabalgué hasta el pueblo. Vi a la hermana de Ruth. Me preguntó cómo estaba. Le dije que seguía aquí. Eso pareció ser suficiente. Llamaron a la puerta a media mañana. Algo raro por aquí. June se secó las manos y abrió la puerta. Un niño estaba allí, tal vez de 9 años. Sus zapatos eran demasiado finos para el camino. Detrás de él, una niña aún más pequeña, aferrada a su brazo como una rama al viento. Estaban polvorientos. Hambrientos. Familiars. Junio no preguntó de dónde venían. Ella no preguntó por qué. Ella simplemente se hizo a un lado y dijo suavemente, «Entra». El niño vaciló. La niña no lo hizo. June hizo galletas esa tarde. No tan buenas como las de John, pero casi. El niño no habló mucho. Ella lo dejó pasar. La niña preguntó si había animales, y June la acompañó al gallinero. Le dijo los nombres de las gallinas. La niña se iluminó. Cuando el sol se puso, June sacó las colchas y las colocó junto a la chimenea. Atizó el fuego tal como John le había enseñado, despacio y con constancia, nunca demasiado rápido. Cuando las brasas prendieron y la cabaña se calentó, el niño finalmente levantó la vista. ¿Vives aquí sola? June hizo una pausa. No sola. Solo, sin él ahora. El niño no preguntó quién. Quizás ya lo había entendido. Esa noche, June estaba sentada en el porche. Las estrellas centelleaban en lo alto, nítidas y claras. Sostenía su diario en una mano y el bolígrafo en la otra, pero aún no escribía. En lugar de eso, susurró en la oscuridad, sin esperar una respuesta, pero de todos modos diciendo las palabras. Necesitaban un lugar. Creo que a eso te referías, ¿no? Esa familia no es lo que empiezas. Es lo que construyes. Una brisa agitó la hierba. Y ella sonrió, débilmente. Dentro, los niños dormían profundamente. Afuera, la tierra seguía respirando. Y por encima de todo, una estrella, solo una, parecía brillar un poco más.